Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Para el día de hoy vamos a ver huesos del cráneo y de la cara. Huesos del cráneo. Bien, los huesos del cráneo son 8 huesos que están distribuidos de la siguiente manera. El frontal, que es un hueso impar, está en la parte anterior. Tenemos 2 huesos parietales que están en la parte superior. 2 huesos temporales que alojan al sentido del oído. Un occipital, un esfenoides y un etmoides. El hueso frontal. Este hueso está ubicado en la parte anterosuperior del cráneo y es el hueso que forma la frente. En la parte central tiene una glabela. Tiene eminencias frontales, tiene arcos superciliares. También se articula con los huesos temporales y parietales. Este hueso tiene un borde ortitonasal distribuido de la siguiente forma. La escotadura nasal articular con huesos nasales y maxilares, es decir, se conecta con los huesos de la cara. También tenemos la espina nasal, que va a ayudar a conformar y formar lo que es la estructura de la nariz. Arcos orbitarios que van a constituir lo que es el globo ocular y el agujero supraorbitario. Este hueso también tiene una porción horizontal vista desde este punto, como pueden observar en la imagen. En esta porción tenemos láminas orbitarias. También están presentes fositas lagrimales, también que se articula con el esfenoides. Tenemos también la escotadura etmoidal, que se va a articular con el hueso etmoides. Bien, siguiente hueso, el hueso parietal. Este hueso es un hueso par, está ubicado en la parte superior del cráneo y es plano. Tiene forma cuadrangular y a cada lado de la línea media se ubica. También presenta una cara externa, donde existen líneas curvas temporales superior e inferior para que se pueda articular con esos huesos. Este hueso también presenta una cara interna, donde ustedes pueden observar en la imagen unos surcos. Estos surcos van a definir lo que es irrigar al cerebro, denominados surcos vasculares de arteria meningea media. Este hueso o esta región también se articula con el frontal, temporal, parietal opuesto y occipital. Bueno, el siguiente hueso, el hueso temporal. El hueso temporal también es un hueso par que está ubicado en los laterales del cráneo, protegiendo al sentido del oído. En la parte lateral inferior de este hueso presenta una porción escamosa que presenta una cara externa, donde podemos observar ahí en la imagen una fosa temporal, una apófisis cigomática, una cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal que va a ir a articularse con la mandíbula. Esta región se articula con el esfenoides y el parietal. Ahora, la otra región de este hueso es la apófisis mastoidea. Esta región se articula con el parietal y el occipital. También tenemos otra porción, peñasco, que es la porción pirámide y estrangular. Y también tenemos una base denominada orificio conducto auditivo externo. Esta región tiene la función de alojar el conducto auditivo. También podemos observar que en esta región hay una vértice
de adelante hacia adentro, que se va a relacionar directamente con el hueso esfenoides. Y tenemos una última porción que sería la cara posterior inferior, donde se observa una apófisis estiloides. Ahí en la imagen pueden ver, es una estructura sobresaliente esta apófisis estiloides. El hueso occipital. El hueso occipital es un hueso que está ubicado en la parte postero inferior del cráneo. Este hueso es el hueso que forma la nuca. Presenta un agujero occipital, como ustedes pueden observar ahí en la imagen, que va a comunicar al cráneo con el conducto raquídeo y va a estar en relación directa con el bulbo raquídeo. Mide alrededor de 35 por 30 milímetros. Este hueso también presenta un cuerpo o apófisis basilar que se articula con el esfenoides por la parte anterior y con el peñasco por la parte lateral. También presenta masas laterales el hueso occipital, donde observamos que tiene unos cóndilos ahí en la parte inferior. Si ustedes pueden observar los cóndilos, donde esta parte va a relacionarse directamente con los huesos de la vértebra. También presenta borde interno, donde ustedes pueden observar el agujero. También tenemos otra porción escamosa, donde hay una protuberancia occipital interna. Tenemos los canales de los senos laterales, la cresta occipital interna, el canal seno longitudinal superior y las fosas cerebrales cerebelosas internamente, para que puedan alojarse el cerebro y cerebelo respectivamente, ¿no? La cara interna entonces de este hueso. Bien, describimos ahora al hueso etmoides. Este hueso es un hueso impar que forma la base del cráneo. Está en la parte anterior medio. Tiene las siguientes partes: una lámina vertical donde se presenta la apófisis cristagalli, donde se va a articular con el hueso frontal. También presenta una lámina perpendicular, que es el parte del tabique nasal, ¿no? Entonces este hueso, por lo tanto, se va a articular con los huesos nasales, con el cartílago del tabique nasal, el hueso vomer y el cuerpo del esfenoides. El hueso etmoides también presenta una lámina horizontal, llamada también lámina cribosa, donde se presentan algunos canales olfatorios en la parte superior. Ustedes pueden notar ahí que claramente se notan los orificios en el hueso. También se presenta el bulbo olfatorio, los agujeros parafiletes y el nervio olfatorio. Bien, también observamos la bóveda para las fosas nasales en la cara inferior. El hueso etmoides también presenta masas laterales. Ahí pueden observar en la imagen. Esta parte está entre la órbita y las fosas nasales. Ahora, ¿con qué otros huesos se articula o se relaciona? Por arriba con el hueso frontal, por la parte anterior con el lagrimal y maxilar, con la parte inferior con el maxilar y palatino, con la parte posterior con el esfenoides. En la parte externa está la pared interna y órbita que forman lo que es el globo ocular, y en la parte interna los cornetes superior y medio. Bien, ahora pasamos a describir el siguiente hueso, el hueso esfenoides. Este hueso también es un hueso impar que está en la base del cráneo. Tiene un cuerpo que presenta una silla turca, y ustedes pueden notar en la parte central es esta región, donde se aloja una glándula muy importante del organismo, que es la hipófisis o pituitaria, ¿no? Esta
glándula entonces va a encargarse de segregar muchas hormonas que van a ir a regular el desarrollo normal del cuerpo, como por ejemplo el crecimiento, ¿no? Entonces por eso es muy importante esta región. También presenta alas mayores y alas menores, como pueden ver en la imagen. Y también presenta una parte llamada apófisis pterigoides. En la parte inferior ustedes pueden observar esas apófisis, son unas estructuras sobresalientes del hueso. Bien, seguimos con el hueso esfenoides, que esta parte es la región anteroinferior, ¿no? Vista desde este punto de vista podemos describir y observar un poco más y conocer a este hueso. En esta parte podemos ver la parte posterosuperior del hueso. Ahí claramente también se observa el cuerpo donde está la sila turca que aloja la hipófisis. Entonces, eso sería con relación a este hueso. Las alas mayores, ¿no? Ahí podemos ver que en las alas mayores se presentan agujeros, redondo mayor y el oval. El redondo mayor se va a articular con lo que es el maxilar superior y el oval se va a articular con el maxilar inferior y con la arteria meningea menor. Y también vemos el redondo menor espinoso. Este agujero se va a articular con la apófisis meningea media. También vemos otro agujero, la hendidura esfenoidal. Estas regiones también se van a articular con los motores oculares común y externo, con los nasales olfatorios, con los nasales patético y la arteria olfativa. Bien, hasta ahí entonces hemos podido ver lo que son los huesos de la cabeza, ¿no? Específicamente huesos del cráneo. Ahora vamos a pasar a ver huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14, distribuidos de la siguiente forma: 2 lagrimales, 2 nasales, 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 palatinos, 2 cornetes nasales inferiores, un vómer y una mandíbula inferior. Bien, entonces pasamos a describir el primer hueso, el unguis o lagrimal. Este huesito se articula o está cerca a lo que es los huesos nasales y la fosa orbitaria. Bien, este hueso tiene una forma cuadrilátera, tiene una pared interna o cavidad orbitaria. Detrás de la rama ascendente del maxilar es donde está ubicado, ¿no? Detrás del hueso maxilar, como ustedes pueden observar. Y contribuye a la formación del conducto lágrimo-nasal. Pues, ¿para qué función tiene este conducto? Para conducir las lágrimas y salir por el conducto nasal. Bien, otros huesos, los huesos nasales. Estos huesos son pares, son los huesos propios de la nariz, donde presenta las siguientes partes: las lágrimas, las láminas óseas cuadriláteras, también que están articuladas estos huesos con el frontal, el maxilar, el nasal del lado opuesto, ¿no? Con su opuesto. Bien. El maxilar superior, ustedes pueden ver ahí en la imagen, se ubica arriba en la cavidad bucal. Está debajo de la órbita y por fuera de las fosas nasales. Su cara interna tiene la apófisis palatina, donde presenta el suelo para las fosas nasales, la bóveda palatina, el conducto palatino anterior, y también presenta el ángulo superior, que es la apófisis ascendente de este hueso. Bien, miren, ahí todavía continuamos con maxilar superior en la imagen. La cara externa de este hueso presenta la apófisis piramidal, que es un vértice articulado con el hueso cigomático. En el borde inferior, ustedes observarán, están los alvéolos dentarios.
justamente para que puedan alojarse, articularse los dientes. Luego tenemos otra región, el seno maxilar, que presenta una pirámide cuadrangular, el vértice hacia la apófisis piramidal y una base que tiene un orificio de entrada. Bueno, ahora el hueso cigomático, más conocido como malar. Este hueso es de forma cuadrilátera y forman los pómulos de la cara. Ahí ustedes pueden ver la imagen, ahí con Z dice el nombre, ¿no? En inglés, zygomatic. Bueno, este hueso se articula con los siguientes huesos: el temporal, el maxilar superior, el frontal, ¿no? Entonces, eso sería en relación con este hueso. Bien, ahora el palatino. El palatino está detrás del maxilar superior. Presenta las siguientes partes: una lámina horizontal donde en su cara superior están las fosas nasales. En la cara inferior está la bóveda palatina y en el borde exterior el palatino opuesto. También presenta otra región, la lámina vertical, donde está una cara interna, la pared externa, que se va a articular con las fosas nasales. Bien, ahora tenemos el siguiente hueso, el cornete nasal inferior. Este hueso es como una lámina ósea alargada, ¿no? Ahí podemos ver la imagen, está de color rojo en el gráfico. En la parte inferior de la pared externa de las fosas nasales también podemos definir que se encuentra y se articula con los siguientes huesos: el etmoides, el maxilar, el palatino y el unguis. El vómer, otro hueso, ahí en el gráfico lo podemos observar, es un hueso cuadrilátero, está en línea media y está en la parte postero inferior del tabique de las fosas nasales. Tiene caras planas. La mandíbula, llamada también maxilar inferior, ahí podemos nosotros ver en la imagen todo lo que representa este hueso, que es el único hueso movible de la cara. Tiene la forma de herradura, donde presenta las siguientes partes el cuerpo de este hueso: sínfisis mentoniana anterior. Luego tenemos también el borde superior, donde se van a alojar los alvéolos dentarios, justamente para que puedan alojarse los dientes. También presenta ramas ascendentes. Las ramas ascendentes presentan un borde superior que tiene los cóndilos, la escotadura sigmoidea y la apófisis coronoides, como ustedes pueden ver en el gráfico. También presenta una cara externa donde está el macetero. Bien, las fosas nasales. Bien, presenta una pared externa que se conecta con el maxilar, con el palatino, el esfenoides, el etmoides, el lagrimal y el cornete inferior. La pared superior está conectada con los huesos nasales, el frontal, el etmoides y el esfenoides. Y su pared inferior se articula con el maxilar y el palatino. Bien, la órbita. Desde un principio hemos ido nombrando lo que es la órbita. Ahora vamos a aclarar y definir qué es esta región y qué función cumple. Para empezar, en el gráfico podemos notar que la órbita está conformada por la articulación de varios huesos, que su función va a ser alojar el globo ocular. La órbita tiene las siguientes partes: la parte superior, que se va a articular con el hueso frontal, el esfenoides con las alas menores. Y tenemos también el piso orbitario, donde se va a articular con el maxilar y el palatino. En la parte interna se va a articular con el maxilar, específicamente la apófisis ascendente, también con el lagrimal,
el etmoides, el esfenoides, su cuerpo. Y por último, la pared externa de este hueso se va a articular con el esfenoides y el cigomático. Bien, jóvenes, entonces esto es todo en cuanto a los huesos de la cabeza, ¿no? Que corresponde a huesos del cráneo y la cara, ¿no? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.